Mira, el miedo es una cosa que tenemos en nuestro cerebro desde que hemos existido, desde que hemos sido creados. Literalmente tenemos ese factor, ¿no? Es un sentimiento, el miedo, un Sí, sentimiento como cualquier otro. Antiguamente el miedo, ¿para qué servía? El miedo servía cuando vivíamos ahí en la prehistoria o incluso después de la prehistoria mismo, que teníamos que cazar y tal. El miedo servía para decirnos, oye, esta situación es muy complicada, no vayas por ahí. Este animal es más fuerte que tú, no lo mates. Para eso servía el miedo, como un límite de nuestras propias capacidades. ¿Qué pasa? Que hemos ido evolucionando y siglo tras siglo hemos ido evolucionando mentalmente y psicológicamente muchas cosas han cambiado. Desde aquella época hasta hoy, estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? correcto. Que hoy no estamos viviendo en la misma época que antes. Hoy no tenemos que cazar. Muchos cazan, pero no tenemos que hacerlo. Es un hobby. Es un hobby, no es una necesidad. Entonces, ¿el miedo para qué nos sirve hoy? El miedo sigue estando ahí de la misma manera. Nuestro cerebro sigue siendo el mismo hoy que hace milenios, literalmente. Y el miedo sigue estando para lo mismo, para limitarnos, para decirnos, oye, cuidado, no vayas por ahí. ¿Qué pasa? Que muchas veces el miedo se guía por lo que nosotros interpretamos. Si nosotros vemos que hablar con tal persona para hacer un networking o incluso para ligar, que pasa mucho, ay, es que me pongo nervioso porque no sé qué decir, eso es miedo. Miedo a fallar, miedo a no conseguirlo, miedo a lo que pensarán de ti. Porque para ti esa situación es como si fuese vida o muerte. Porque tu cabeza no diferencia lo que es mentira y lo que es verdad. Entonces para tu cabeza es lo mismo vida o muerte que hablar o no hablar a esa persona. Y ahí surge el miedo. Entonces, ¿el miedo qué es, Gabri? Según la psicología, el miedo es un límite mental a una acción que para ti es complicada. Pero, eso ya es mi punto de vista, todo límite se puede romper. La famosa zona de confort. Por ejemplo, en lo cotidiano, ¿no? Hemos empezado hablando sobre el miedo escénico a hablar delante de un público. Entonces, si estás tú, que nos estás viendo, a punto de hablar frente a muchas personas y sientes el corazón a 1000 por hora, acelerado, o las manos sudorosas, seguramente eso es miedo. Entonces, el cuerpo de alguna forma, aunque la amenaza, digamos, no sea física, te está alertando, peligro, peligro. Entonces, muchas de las veces, el miedo, como por ejemplo nos dice Felipe sobre la era prehistórica de cazar, de ir detrás de la comida y de cazar incluso animales mayores que nosotros, no es solo lo físico, también lo mental. Entonces, el miedo es como, de una forma que ni siquiera yo, por ejemplo, porque cada uno tenemos una idea distinta subjetiva de qué es el miedo. Entonces, el miedo es como, digamos, una alarma interna que nos dice, cuidado, por ahí no vayas porque algo podría salir mal. Totalmente de acuerdo. El por ahí no vayas porque algo podría salir mal. La duda. La duda, ahí quería llegar yo. Ese algo que tú no sabes si realmente va a pasar o no va a pasar. ¿Cuál es mi mentalidad? Y aquí entra en un campo que muchos estaréis de acuerdo, muchos no, pero yo tengo esa mentalidad y a mí me funciona. Tengo miedo, lo hago, simplemente. Tengo miedo de hablar con esa persona, tengo miedo de hacer ese negocio, tengo miedo de negociar lo que sea, tengo miedo de hacer un vídeo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo real que ha pasado esta semana. Los que me seguís en Lipe, que me podéis seguir, por favor, los que me seguís en Lipe veréis en Instagram que yo estoy todo el rato, esta última semana, subiendo contenido, todos los días. Subiendo mi día a día y ta, 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 ta. ¿Qué te dije yo, Gabri? ¿Por qué no lo hacía antes? Por miedo. Yo le había dicho a Gabri, mira, a mí me cuesta mucho, tío, porque me da miedo. Me da miedo lo que vayan a pensar de mí. Me da miedo lo que vayan a opinar de mi día a día. Porque no soy ahí una persona, digamos, interesante. Yo hago lo mío por rutina, hago lo mío por costumbre y no tengo nada mucho que mostrar.
Pero cuando yo mismo me di cuenta que tenía miedo, ¿qué fue lo que hice? Grabé una historia. Empecé y me prometí a mí mismo, a partir de hoy voy a grabar contenido todos los días de todo. Y ahora si vais a mi Instagram veréis que tengo un montonazo de historias. Todo el rato estoy haciendo una historia. ¿Por qué? Porque sé que ese miedo se tiene que romper. Porque yo tengo un objetivo y ese objetivo me va a traer muchos miedos durante el camino. Y tengo que romper esos miedos. Y yo veo el miedo como un desafío. Esa es mi mentalidad. El miedo para mí es un desafío. ¿Tengo miedo de hacerlo? Pues me reto a hacerlo, me reto a conseguirlo. Y cuando lo consiga, ese miedo ya no estará, porque lo habré superado. Entonces podemos concluir, entre otras muchas cosas, que el miedo se supera. El miedo se supera. Y tengo Entonces, varios otros ejemplos. realmente el miedo o te mueve o te paraliza.